Gracias por continuar con nosotros aquí en Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y mire que ha habido mucha información, lo platicábamos Héctor y yo ahorita en el bloque pasado. Hay mucha información, una reconfiguración político-social, el tema del presupuesto, el tema de la agenda político que se está dando, el 24/7 de la campaña que ya Andrés Manuel López Obrador tiene. Pero a final de cuentas, y algo que hemos dicho mucho, pues es que el andamiaje político y toda esta vida política tiene que seguir caminando y tienen que irse articulando, y hay temas que son fundamentales poco a poco que tienen que ir tomando, o sea, tomándose las responsabilidades y dirimiéndose. Y en ese sentido, el día de hoy nos acompaña aquí en esta cabina, que ya es un buen amigo del espacio, ya hemos tenido un par de veces pláticas con él, es Carlos Brito, delegado de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Morelos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias, un saludo a quien nos escuche. Te agradezco mucho. Oye, bueno, la última vez que platicamos estabas en un ámbito totalmente diferente. Estaba, si no mal recuerdo, de regidor de Jutla. Y ahorita, el día de hoy, digo, ya. Bueno, todavía con licencia, ¿eh? Ah, bueno. Todavía tu corazón sigue Hasta allá. el 31 de diciembre, corazón municipalista, claro. Sí, me queda claro. Pero ve, era lo que quería platicar contigo. Pues la reconfiguración política en el Estado que se ha dado en esos 3 años ha sido vertiginosa. Realmente el equilibrio de poderes, los contrapesos, la polémica, el tema de que Andrés 24/7 en campaña, eso ha venido a reconfigurar totalmente la agenda en todos. Y para mi gusto, pues ha venido a distraer incluso a algunos actores políticos en el hecho de su tema de gobernanza, porque están más abocados ya en la foto, en la postura y en lo políticamente correcto muchas veces que en transitar por las políticas públicas, que no siempre del todo quieren decir que sean populares. Pero bueno, es una nueva realidad que vivimos, una nueva forma de ver la política. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo ves esta nueva realidad? No es normalidad, esta nueva realidad que vivimos en todos los ámbitos. Bueno, decir que a veces es muy útil, sobre todo frente a cuando ya estamos demasiado en la inercia de las dinámicas políticas y sociales de un estado. Es útil ver el vecino de enfrente, ¿no? Ver cómo están otros estados, qué les está pasando. Y un poco eso también te va dando pistas de en qué momento histórico uno se encuentra. Y en particular Morelos creo que se destaca de muchos otros estados, junto con un par más, como Baja California, Tlaxcala, de apostar mucho justo a el cambio de gobiernos, ¿no? No la afiliación partidista necesariamente. La alternancia. La alternancia, el famoso alternancia, que fue el modelo de, digamos, sí, del salto democrático de inicios de siglo, que la verdad es que con el tiempo, y creo que parte de lo que a mi generación en particular le ha tocado vivir, es que la alternancia por sí solo no resuelve los problemas, sino la alternancia es un mecanismo democrático natural y sano en cualquier contexto democrático moderno, pero que es una lección que tendríamos que aprender en algún momento, justo eso, ¿no? De que el cambio de color no implica, no es todo, sí. No es todo. Hay componentes sustantivos de las expectativas de la gente quiere que se resuelvan problemas concretos que tienen todos los días y problemas un poco más abstractos que tienen que ver con la dinámica nacional. Y en ese sentido, sí me parece muy relevante justo cómo aquí en Morelos a veces podemos caer en lo que le ha pasado a otros países que han vivido, han luchado por la alternancia y de repente cuando lo obtienen, ven que quizá hay temas, ¿no?, que necesitan más cambios profundos, ¿no?, al interior de uno mismo incluso, como votante, como sociedad, claro, o incluso en lo local, que la alternancia como tal, que es la frustración, ¿no? Una sensación de repente de frustración de yo terminando mi voto, se acabó mi historia, ya voté por el otro partido y ya no tengo una acción directa como ciudadano, como persona, después de la jornada electoral, cosa que es falso, ¿no? Claro, que hay un fenómeno que, para completar tu comentario, perdón que te interrumpa, que no es lo mismo, y es el tema, el voto de castigo no es un premio, no es un premio, y hay que entenderlo como tal, como para los que terminan ganando. Al final de cuentas, muchos dicen, es que yo gané, no, muchas veces ese voto de castigo que quita al régimen que estaba, el que tú quieras, y no es lo mismo también ser oposición que ser gobierno, independientemente del color. Y tiene mucho que ver con lo que dices, de que pronto llega, el hecho de la alternancia en sí misma no quiere decir que sea la solución a los problemas, es un tema más de fondo, pero muchas veces ni la sociedad y desgraciadamente muchas veces los gobernantes tampoco lo han entendido. Y creo que justo ahí el llamado de una cuarta transformación tiene que pasar por el recuperar, no solamente en el sentido más directo, una democracia participativa, que es a veces dolorosa, es difícil, porque oye, tengo que dejar cosas para ir a participar, a organizarme, a formar un comité, a discutir, a debatir con mis vecinos, a conocerlos para empezar. El hecho de que ya no existan
algunas organizaciones de representación, digamos, a través de la cual se repartían los recursos, por ejemplo, y bueno, ya no tengo la organización, ahora tengo que ir a buscar y yo enfrentarme como actor político individual a mi comunidad. Eso puede ser un escenario de transición, también una nueva transición, una nueva transformación, que desde luego también va a requerir otras cosas. Una de las reformas, yo diría, políticas más importantes de este sexenio, justo, tiene que ver con cómo se acabaron esas dinámicas de moche y de cobro, ¿no? de favores y de cobro de comisiones, incluso que tanto anunció el presidente en las discusiones o negociaciones del presupuesto egresos de la Federación. Eso que pasaba y que generaba dinámicas de disciplina que llegaban hasta los alcaldes. Alcalde que no se pusiera, digamos, en la línea del diputado federal, pues no le tocaba, ¿no? Eso el presidente ha sido muy claro. Diputados y diputadas a legislar, el Ejecutivo a gobernar, y eso ha quitado intermediarios, montón de intermediarios, digamos, en toda la dinámica del poder, que nos exige a todo mundo, y creo que poco a poco se están viendo justo cómo se están rompiendo esos necesarios obstáculos para que podamos reconfigurar la participación y la responsabilidad que tiene cada quien en este nuevo escenario político. Eso es difícil, más en un contexto donde, como en el caso de Morelos, hemos tenido muchos cambios de colores en todos los municipios, pero sin embargo, en el caso de las diputaciones, ¿no? Son consistentes. Es consistente, pero la gente aquí está buscando que sus gobiernos locales le respondan. En ese sentido, no solamente el mensaje tiene que ser para los ciudadanos, sino también para los partidos, en términos de cómo representar las causas de sus habitantes en el día a día. Carlos, y un poquito más en específico de la delegación que tú representas, ¿cuáles son los retos que están aquí latentes hoy? Sobre todo que también veíamos que pues semanas la doctora Olga sale de la Secretaría de Gobernación y entra Adán Augusto, ¿no? Sí, ¿Cuál implica una reconfiguración sí, claro, tremenda, ¿no? Además hemos visto el papel de Adán Augusto como secretario y como operador, ¿no? En esta parte, ¿cuáles son los retos que hoy se vienen para Morelos? Bueno, muy importante decir que tanto en su momento con la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero en su calidad de secretaria de Gobernación, y lo mismo con el caso... Ahora es senadora, se volvió a reintegrar, ¿no? Claro, la presidenta del casi Senado, nada, por cierto. casi nada, una de las mujeres que ha pasado una trayectoria de las primeras notarias en la Ciudad de México, pasar por la primera Secretaría de Gobernación, ser una de las, digamos, en el papel que tuvo en la Suprema Corte de Justicia, con iniciativas en favor de este cambio, digamos, en materia de diversas sentencias en materia de género y derechos humanos, y ahora presidiendo el Senado, la Cámara Alta, no es poca cosa. Es como mujer, está abriendo brecha en muchos sentidos. Y ahora el secretario Adán Augusto precisamente viene pues de un ejercicio muy importante, ¿no? Es un gobernador que está en funciones. Hoy nos ha dictado justo que continuemos con la política ¿de quién? Del presidente de la República. ¿Cuál es el sentido que estamos buscando tener como secretaria de Gobernación? Dos aspectos fundamentales que son parte o pieza articuladora a veces de diálogo, de puente, de conciliación, de buscar que apoyar a todas las representaciones del gobierno federal, que son más de 50 que se tienen dentro de este estado, y que pasamos por un abanico muy amplio, ¿no? El sector financiero, rural, agrario, ambiental, laboral, educativo, salud, seguridad, es decir, hay muchas representaciones. Y todas esas tienen una dinámica de aplicación de la política pública en tiempo real, ¿no? La evaluación quizá final de la política pública, hay otras dependencias encargadas, pero en la Secretaría de Gobernación tenemos nosotros justo la encomienda de buscar en la construcción de relaciones sanas con los distintos entes estatales, Gobierno del Estado, Congreso del Estado, los órganos autónomos, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, Anticorrupción, los municipios, los núcleos agrarios, las autoridades auxiliares, incluso con ayudantes. En todo eso, todas tienen contacto permanente con las entidades federales. Y parte de lo que el mandato que tenemos justo es de ayudar o facilitar y mejorar las relaciones cuando se encuentren problemas de la en términos de aplicación. Términos de gobernabilidad, por ejemplo. Hay muchos problemas de gobernabilidad en todos los estados que van surgiendo, ¿no? Sí. A veces de la noche a la mañana, y también tenemos la encomienda de abonar, ayudar a las autoridades estatales, insisto, todas, a facilitar y mejorar los canales de diálogo que permitan pues mejorar justo las condiciones de gobernabilidad, que no hay que confundir, porque muchas veces se entiende gobernabilidad como una especie de control férreo, ¿no?
La gobernabilidad que se promueve desde la Secretaría de Gobernación tiene un apellido muy importante y que puede parecer redundante, pero es de verdad, me parece, lo sustantivo es una gobernabilidad democrática. Democrática en tanto que no es una Secretaría de Gobernación que está operando para deshacer movimientos sociales como en el pasado, no es una Secretaría de Gobernación que está operando para desmovilizar, para reprimir, para atacar, para instigar, para hostigar, para espiar incluso, sino es una Secretaría de Gobernación que está buscando retomar muchos de los hilos de conducción, de diálogo, a veces incluso mucho de lo que nos ha pasado en distintas tareas que hemos enfrentado desde el 1 de mayo, que tengo el honor de participar de este encargo a la fecha, que tienen que ver literalmente con sentarse a platicar y intentar hablar un lenguaje común, porque quizá el vecino, ¿no? el representante de un órgano, digamos, una autoridad ejidal y de este lado una institución federal, podemos enfrentar un problema común, pero podemos hablar un lenguaje común y ya lo podemos resolver. Pero si enfrentamos el problema común y estamos hablando cada quien en sus términos, ¿no? Palabras cotidianas, palabras técnicas, un lenguaje quizá una retórica política, a veces es como la Torre de Babel, en chiquito. Entonces parte de nuestra estrategia es deshacer esas torres de Babel, generar lengua franca, ¿no? Que sea común en el mejor de los sentidos. Y para eso justo estamos de facilitadores. A veces somos puente, a veces somos mesa, a veces somos convocantes, a veces... Hay que improvisar de lo que se requiera. En función, en efecto, de lo que se requiera. Nosotros estamos para... Y eso es lo que el mensaje que le hemos enviado a todo el mundo, a todas las instituciones y autoridades, es justo la encomienda que nos hacen desde la Secretaría de Gobernación, y es precisamente el estar a disposición de esa gobernabilidad democrática. Y siempre es lo más importante, no como un tema personal, y sí como un tema institucional. ¿Qué quiere decir eso? No es la frialdad de la institución, sino en la perspectiva de que nosotros estamos aquí para ser instrumentos de un servicio común, un servicio social, ¿no? Somos servidores públicos en el mejor sentido, y eso quiere decir que tiene que trascender nuestras discusiones políticas, partidistas, incluso hasta a veces personales, ¿no? Directamente. Me ha tocado vivir problemas donde a la hora de la hora pues resulta que tienen un problema familiar, pero no lo dicen en la mesa. Bueno, toca superarlo y es parte, insisto, de lo que estamos intentando hacer aquí como Secretaría de Gobernación. Oye, cuando empezábamos hablaba de que, por desgracia, yo lo digo por desgracia, porque creo que distrae el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace 2 meses abrió el nuevo proceso electoral 2024. Eso distrae a muchísimos actores políticos y no a todos. Por lo menos a los de Morena. Y a la oposición también, porque los pone a trabajar, empiezan a ver su equilibrio de fuerzas y ver si traen o no capital político para lo que viene. En ese sentido de ideas, cuando tú empiezas a cabildear, cuando tú bajas la política federal, la tratas de aterrizar, ¿cómo enfrentar ese reto de que muchos ya están distraídos o de que pronto digas, pues sí, es que tienes razón, hay que privilegiar el diálogo y los conflictos, pero tenemos yo también ya mi corazón ya empiezo a verme, ya empiezo a aspirar, y entonces la palabra adecuada es, se empiezan a distraer muchos, y ya están muchos distraídos. Claudia Sheinbaum, por más que diga que está gobernado al 110, pues no es cierto. O sea, ya la empiezan a placear. Marcelo Ebrard, que al final de cuentas está trabajando con un tema de vacunas y muchas cosas, ya empiezas a ver que ya también se está posicionando y que de una u otra manera, y a lo mejor hace la misma prensa, pues no insidiosa, pero pues es la nota, ¿no? Oiga, y sí tiene su corazoncito, y por más que diga el tema, bueno, sí, entonces de pronto empiezas a ver que los actores políticos en todos los ámbitos se empiezan a distraer de alguna manera, porque diario su jefe superior, por lo menos en la 4T, que es Andrés Manuel López Obrador, pues ya los trae con el tema de trabajen, pero ya estamos en campaña, trabajen, entonces llegar a tropicalizar eso es complicado, ¿no? Pues mira, yo no podría, y ni es mi rol, ¿no? Hablar por ningún actor político en particular, pero que sí es cierto. Pero sí tienes que batallar con muchos de ellos. Es que sí que los contextos que se dan, digamos, sí, en una segunda parte del sexenio, pues por supuesto que cambian, ¿no? Ese contexto tampoco se puede obviar que, digamos, el corte electoral que ocurre a la mitad del sexenio cambia, digamos, las dinámicas, intereses. No, pero que aquí además lo aceleró, ¿eh? O sea, a diferencia de otras veces. Y que decir sí, que conforme se acerca 2024, pues por supuesto que eso va a generar mucho más. Ahora, eso no es ninguna sorpresa. Esto, quien sea que haya analizado como ustedes la vida pública del país en este y en cualquier otro contexto, es algo natural, digamos. Tenemos que trabajar con ello,
Pero justo por eso es que hablo que no estamos nosotros para trabajar en función de carreras políticas de personas con nombre y apellido. Sí. Por eso es muy insistente y eso ha sido, y de cualquier actor con el que nosotros tenemos que dialogar, siempre es muy insistente y vamos a trabajar juntos, pero porque representamos, ¿no? Representamos aspiraciones sociales diversas dependiendo de la institución o la representación Por que supuesto. cada quien ostente. Y en ese sentido, hagamos entregables productos sociales concretos que trasciendan. Ya si eso le aporta, le quita, le sube, le da, le baja, cambia el panorama en lo personal de alguien, eso me parece que siempre tiene que ser secundario y es el mensaje que estamos nosotros siempre para insistir. Las instituciones son instituciones, no son edificios. Instituciones, en ese sentido, todas las que conviven, son instituciones en la medida que la sociedad las reconoce como necesarias. Es decir, queremos que haya seguridad social. Bueno, tenemos distintas instituciones, pero la institución es la seguridad social. Queremos que haya paz dentro de la elección o las elecciones, digamos, para acaso los compañeros de la agenda agraria. Paz en los cambios de autoridades ejidales, comunales, etcétera. Sí, queremos eso. Bueno, construimos nosotros instituciones que atiendan a esa institución con I mayúscula. Entonces, no hay que perder el piso nunca. Y eso me parece que es importante. Y creo que quizá en varios casos se ha observado que, creo yo, no sé qué opinan ustedes, que quien logra mantener un equilibrio sano entre entender que somos finalmente actores institucionales y estamos para entregarle a la gente, ¿no?, resultados de lo que se puede ejercer en ese encargo, te puede ir mejor en lo político, en lo electoral, en el futuro. Quien solo le apuesta al otro, creo que ya estamos comenzando a ser una sociedad lo suficientemente madura, ¿no?, como para poder detectar cuando no hay más que un cascarón. Y creo que en ese caso la sociedad lo ha visto, lo ha premiado en algunos casos, y en otros casos lo ha castigado, ¿no? Entonces, nosotros siempre en el diálogo que tenemos con todo el mundo es insistiendo que no se trata de temas personales, de ahí que insistamos en el hecho, sí, como claro, dice el presidente, que estamos ejerciendo encargos, ¿no? Y que no reeditemos ese famoso hecho de que si quieres conocer a fulanito, dale un carguito, ¿no? Porque eso es regresar a la visión patrimonialista, ¿no? De que lo importante es uno. No, lo importante es lo que nos pueda trascender nuestro trabajo y que nosotros como en lo personal no seamos absolutamente necesarios. Hay que apostarle a ser dispensables, pero que nuestro trabajo sí sea indispensable. Carlos, en días pasados veíamos esta caravana de migrantes, ¿no?, donde se les da asistencia. Platícanos en qué consistió esa asistencia, porque estuvieron aquí en el estado de Morelos y pues estuviste tú presente. Sí, con la doctora, sobre todo con gracias al trabajo de la doctora Alday, que es nuestra titular del Instituto Nacional de Migración aquí en el estado, la oficina de representación. Parte de lo que está ocurriendo en el país, que se está concentrando un flujo migratorio importante de personas de Honduras, de Guatemala, de Venezuela, de Cuba, Nicaragua, en Chiapas, se ha presentado, pues, digamos, choques de visiones en torno a cómo atender la materia migratoria. Hay múltiples posibilidades y un abanico, digamos, que te da la ley de opciones, pero parte justo de lo que se planteó y los titulares del Instituto Nacional de Migración le plantearon a los migrantes, las personas migrantes, es la posibilidad de obtener tarjetas de visitante por razones humanitarias. ¿Qué significa eso? Es distinto a obtener una condición de refugiado, que solo es parte de los procesos que genera la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados. Lo que se está haciendo es que, producto de ese acuerdo, la caravana sale en distintos autobuses a distintas entidades federativas donde hay oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración, y ahí se emiten estas tarjetas que ya le permitirían a todas esas personas migrantes estar en una estancia de un año, ¿no?, sin tener que estar limitadas a la permanencia, como el caso del estatus de refugiado, a un estado. Y eso les permitiría pues desplazarse y poder tener condiciones de garantía y protección de sus derechos humanos que son diametralmente opuestas a las condiciones que puedan tener en este momento concentradas en la caravana en Chiapas, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 4,000 personas que se están distribuyendo en todo el país, y aquí a la fecha se han tenido 87 casos. Son 2 camiones que llegaron, seguramente llegarán más, se les da su tarjeta, se les verifica y regulariza su estatus migratorio en el país,
y muchas de ellas han decidido partir, se han decidido continuar su caminar hacia otras entidades de su destino final. Nuevo León, Jalisco, algunos sí están pensando quizá en algún momento ir a Estados Unidos, pero de momento eso es lo que estamos trabajando con estudiantes de migración. Oye, Carlos, tenemos 3 minutitos, pero no quiero dejar de preguntarte, sobre todo tú lo ponías en la mesa, ¿no? Hay que ver, de pronto, cuando viajas, o en este caso cuando empiezas a otros estados, ves que el mundo es redondo, ¿no? O sea, idiosincrasia, sí, y el tema de cómo se perciben los equilibrios es diferente totalmente. El tema de la política no es menor. Tú ya incluso contendiste por una presidencia municipal, o sea, le entiendes al ámbito político en el estado. ¿Qué crees, ahora que ya empiezas a tener contacto con otros estados, que le falta a Morelos para dar el do de pecho en la política? Porque hay que decirlo como tal, hace falta darle calidad y darle fuerza a la política en el estado de Morelos, pero de pronto parece que en el estado estamos muy aletargados, ¿no? Y de pronto parece que hasta nos exiliamos un poquito de los otros estados. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees que es lo que le falta para darle el do de pecho y pues elevar la calidad de la política en Morelos? Bueno, pues eso, parte de lo que comentábamos. A veces parece que los círculos políticos en Morelos son muy cerrados a grupos, tradiciones, corrientes, y eso perfectamente legítimo como es, ¿no? Y finalmente a veces pues la política tiene esa doble cualidad que puede ser tan sucia que para quienes quieren entrar a participar de limpiar la política, pues la ven tan sucia que dice yo no me mancho de nada, ¿no? Entonces queda igual. Y por otro lado, la dinámica que de corrientes, grupos, tendencias, etcétera, puede hacer justo que no haya diálogo entre esas corrientes, grupos, tribus, y la invitación que se está haciendo en todos los ámbitos justo es a superar eso frente a necesidades sociales concretas. Esta expectativa que tienen muchas y muchos en Morelos, y una disculpa si eso puede generar alguna herida, pero parece que la expectativa de la política de Morelos solamente puede ser ahí. Solamente podemos vivir de pleitos, de dichos, de agresiones, de insidias, de intrigas, de división, de encono, y que aunque se vale y el debate tiene que ser a veces así de duro, la invitación es a decirse las cosas, a expresar las diferencias, pero no irse de la mesa. No irse de la mesa y seguir construyendo. Esa persona, esos actores que se levantan y se van y se separan, en efecto, con toda la legitimidad, pues ya no participan de la construcción de la solución. Y hemos tenido casos concretos donde mecanismos, incluso de personas y figuras antagonistas, pueden participar y solucionan lo que víctimas, lo que ciudadanos, colonos están pidiendo. Si nosotros servimos para eso, qué bueno. Y es lo que decimos a todo el mundo. Si podemos dar un elemento en el cual ponemos la mesa, ponemos condiciones de diálogo, damos un elemento de buena fe, pero los contrarios, los opuestos, los diversos, en lugar de separarse más, pueden sentarse y lograr acuerdos y que le demos seguimiento a que se cumplan, mejor. Eso es creo que lo importante, y también es un llamado para quienes nos están escuchando, que no solamente nos dejemos quedar con la idea de que la política solamente puede ser ruptura absoluta, sino que también puede ser conciliación. Y que debería construir. Así es, ¿no? Carlos Brito, delegado de la Secretaría de Gobernación del Estado de Morelos, te agradezco mucho que hayas venido. Te pido que posiblemente te des una vueltecita, porque tú traes muchísimos temas. Y el hecho de tu función, a muchos no la mencionan, pero es el tema de cabildeos, el tema de consensos, como dijiste tú, generar puentes. Y eso es fundamental en la política en general, con la nueva política que se está dando, en el Estado de Morelos sobre todo, porque hay mucha división política y muchos actores apuestan por destruir y capitalizan ese tema. Entonces, hay que serle útiles al servicio público, que ser útiles a la gente, quitarnos el exceso de individualismo a veces. Te agradezco mucho, como siempre, que hayas venido a este espacio. Gracias a ustedes. Eso es Círculo de Poder, en un momento regresamos.